Bueno, amados, yo les invito a abrir en Lucas 23. A mí se me clavó esto en la retina, ¿no? Podríamos decir este pasaje, que lo predicamos en otra dirección, en otro sentido, y ahora es parecido, hace poquitos días allí en la iglesia del centro, y hoy podemos decir que estamos acá en la iglesia, en la futura iglesia de Carrasco del Sauce. Dije bien, ¿no? En Lucas 23... el pasaje es a partir del versículo 41, una escena inolvidable, y la vamos a leer simplemente para recordarla, y más hoy que tenemos un día de Santa Cena. Así que hermosa oportunidad, y oramos, Señor, para darte gracias y pedirte tu bendición, que reposes como paloma sobre nuestros corazones a través del Espíritu Santo, y sueltes bendición, Señor, y hagas todo aquello que no nos imaginamos y aún lo que no te pedimos, venga, Señor, a cumplimiento a través de esta tu verdad eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que en Lucas 23 y versículo 41, ahí está Jesús crucificado. Conocemos la escena, ¿no? Él en medio de dos condenados, de dos ladrones, pero uno se arrepintió y creyó en Cristo, y él dijo, este ladrón, versículo 41, nosotros en la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo Jesús, acuérdate, y le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Quiero repetir eso. Jesús le respondió y le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Hasta ahí vamos a leer. Pero está muy bueno esto, hablábamos recién de retrotraernos en el tiempo, ¿no? A veces escuchando coritos ricos y lindos de otro tiempo y tratando de reflotarlos. Pero hay una escena que debe ser inolvidable y que el Señor mismo se encarga de recordárnosla a través de esto que no es mera costumbre, que es la Santa Cena. Algo meritorio justamente para no olvidarlo, y es justamente, creo que la escena más deseada y mirada de esa manera, con muchísimo y alta estima y amor, desde el cielo mismo. Cuanto más desde la tierra, que nosotros somos las personas que hemos recibido eso maravilloso que Jesús vino a darnos, que fue vida y vida en abundancia. Amén. Tan abundante la vida que no solamente es para esta vida, sino sobre todo para lo que es vida eterna. Una escena que, como digo, desde el cielo mirar Dios el Padre y el Calvario es ver la máxima expresión del mismísimo Jesucristo, su Hijo, de amor hacia el Padre, porque fue el Padre el que lo encomendó. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo, justamente para que nadie se pierda y todos justamente podamos a través de él ser salvos. Entonces esa expresión máxima de amor para con Dios primeramente, porque su compromiso mayor era con Dios, así como nosotros tenemos muchos compromisos, ¿no? Muchos seres a quienes amamos, pero nuestro compromiso mayor y primero es con Dios. Pero por supuesto que también la expresión de amor al máximo de su potencia de Jesús en el Calvario fue para con nosotros. Porque como dice en el Evangelio de San Juan 15:13, no hay mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos, dice en este caso. Ya nos veía como lo que no éramos, lo que muchas veces no nos creemos todavía que somos. Ayer justamente Dios nos daba una palabra en Cantar los Cantares, capítulo 2, y Él definiéndose a sí mismo, pero también definiendo a su iglesia, le dice amiga mía. Y ser amigo de Cristo es algo muy alto, muy supuestamente inalcanzable, porque uno es amigo de Él si hacemos todo lo que Él nos manda.
Y todos sabemos que mucho estamos haciendo y mucho más queremos hacer, pero mucho nos va a quedar aún en el tintero, en el después, aún después del final. Ni yo pretendo haberlo alcanzado, decía el apóstol Pablo. Sin embargo, Él puso su vida por nosotros, ¿no? Y eso realmente es lo máximo de las escenas múltiples y muchas que Jesús pudo pintar en esta tierra, en su andar, en su caminar, en su sanar, en su resucitar gente, etcétera, etcétera. Pero nada de más alto estima ante Dios, ¿sí? Y ante nosotros mismos, por supuesto, Él en el Calvario. Ahora, lo sorprendente es que nosotros estamos en esa escena del Calvario también, representados. Y no solamente por Jesús, sino por el ladrón amigo, podríamos decir. Porque Jesús puso su vida por los amigos, decíamos, ¿no? Y este enemigo, como este enemigo y todos estos enemigos, hemos sido hechos amigos cuando justamente nos arrepentimos y creímos en Jesucristo. Y desde ese ya mismo el Señor nos prometió entrada, ingreso, antes que nosotros hubiéramos orado bien o no tan bien, porque no es por obra sino que por fe, nos dio promesa de ingreso al paraíso. O sea, está Jesús ahí expresando, ya dije, el infinito amor del Padre y su infinito amor hacia nosotros. Y es la cena más deseada justamente y disfrutada seguramente del cielo. Y ese cielo se quiere agradar a nosotros, que ocupemos y sepamos que estamos ocupando ese lugar que nos toque, que nos corresponde también a nosotros, a través de la representación que tenemos de nosotros, nuestras personas, en el amigo ladrón, en el ladrón amigo. En el que de principio a final, está en esas 6 horas de crucifixión. Sabemos que duró 6 horas de crucifixión. Del momento que fueron los 3 crucificados, al momento de la muerte de Jesucristo, el reloj recorrió 6 horas. Que es número de hombre, el 6. A lo largo de esas 6 horas, a lo largo de eso que es número de nuestros días, de nuestra vida terrenal, el amigo de Jesús, digo para que también despertemos una sonrisa en el cielo que está mirando el Padre, ¿no? El Calvario a su Hijo y a los que juntamente con Él, como dice en Gálatas 2:20, juntamente con Jesús estamos crucificados. Nosotros tenemos que de principio al final estar estaqueados, crucificados juntamente con Jesús, de principio a final. Desde el momento que creímos, le entregamos nuestra vida, fuimos a la cruz. Y desde ese momento empezó un transcurso de un recorrer largo y con ciertas vicisitudes y situaciones, ¿no? Donde uno se da cuenta en la cronología, y poniendo la mirada si quieren a Lucas 23, ahí donde leíamos el versículo 41, como si en una parte de la escena no, esta otra parte sí, me refiero al ladrón amigo, al arrepentirse, al ser sincero y reconocer sus pecados, cómo él tiene acceso y habla con Jesús. En realidad, Él está tan cerca, como decía la prédica del domingo pasado, en este sentido también, en este pasaje, está tan cerca de nosotros como de todos. Él se puso en medio de los 2 ladrones, ¿no? Del amigo y el que permaneció enemigo. Pero nosotros de principio a fin tenemos que no solo acordarnos que estamos crucificados juntamente con Jesús, que nuestras vidas ya no son nuestras, sino que tenemos ese acceso, ¿sí?, de diálogo con Jesús, como el ladrón que habló con Jesús. No te olvides de eso. Eso es algo que te recuerda la Santa Cena. Sí, pasamos por sufrimientos, por autonegaciones, pasamos por la cruz. A veces hace larga la estadía en una situación, diríamos, limitada, de limitaciones, de estar estaqueados, como decíamos. Pero más allá de todo, queriendo saber lo que él, parece que lo supo, y lo supo también aprovechar, es el hablar con Jesús.
el que cuando le fallamos, cuando justamente él, viendo su falla, no la escondemos, sino como Jesús escuchó de la boca de él su reconocimiento. Y eso, digo, lo puso, a distancia. Uno cuando descubre sus fallas, ¿qué quiere decir? Que ya el Señor no va a estar tan cerca ni me va a escuchar, no, de ninguna manera, sino que todo lo contrario, justamente porque él, el ladrón amigo, ¿no? Cuando él reconoce, versículo 41, nosotros la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecían nuestros hechos, inmediatamente en el versículo siguiente a Jesús le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él ya se supo y ya se vio perdonado. Hay un solo pecado que no tiene perdón, uno solo. ¿Cuál es? La blasfemia al Espíritu Santo. Pero además, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, que nuestra oración siempre va a ser escuchada, nuestra confesión va a ser siempre escuchada, nuestro pecado va a ser siempre perdonado. ¿Por qué? Porque Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de nuestra maldad, si confesamos nuestros pecados, ¿verdad? Y como Él estuvo, además, recibiendo por esa fe la promesa, ¿no? Que le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La crucifixión duró lo que duró, lo que ya le dijimos, 6 horas. Se entiende que debe haber sido en el primer tramo de las 6 horas, que a pesar del dolor que estaba traspasando, obviamente, al ladrón amigo también, el dolor traspasante de los clavos, en las manos y en los pies, él igual, a pesar también de la hostilidad que había en el del otro lado, él igual le habló. Nosotros a veces estamos tan doloridos, nuestras vidas tienen tantas dolencias, que dejamos de hablarle a los del otro lado. Y nos silencia y nos callan las pruebas. Pero estaba sangrantemente dolido y traspasado. En todo tiempo, ¿sí? Aún fuera de tiempo, dice que tenemos que predicar el Evangelio. Y no porque, qué hostil que es. Cuánto rechazo me da, y le da Jesús en realidad, ¿no? Porque el otro fue muy hostil. Cuando dije, si tú eres el Cristo, entonces, toda esa manera burlona y sobradora y arrogante. Y a veces a nosotros nos retrae no solamente el dolor que estamos nosotros atravesando, por justamente servir a Cristo, por seguir a Cristo, por dejar de ser nosotros y hacer la voluntad de Dios, sí, pero sino a veces por el propio rechazo y el hermetismo que hay. Eso a veces nos cierra la boca. Dios quiere que este lugar también se llene de gente nueva, que ustedes mismos le hablen. Amén. Que ustedes mismos, a pesar del cómo me duele lo que estoy yo pasando, no dejemos de servir a Cristo con lo que se denomina la gran comisión. No es una misión nada más, es la gran comisión. Comisión quiere decir que es de todos. General. Yo una vuelta escuché a un pastor y descripé un poquito con él, digo, no estaba de acuerdo con él, cuando dijo, nosotros los pastores, si lo llevas al plano pastor y oveja, nosotros los pastores estamos solamente llamados a alimentar el rebaño, ¿verdad? Los que se reproducen son ustedes, las ovejas. Pero la comisión, la gran comisión, no es solamente del pueblo, es de nosotros también. A tiempo y fuera de tiempo. Yo les decía que esto debe haber sido en la primera parte de la larga agonía en la crucifixión de 6 horas, por el relato, ¿no?, cronológico, que después viene lo que viene. ¿Qué es lo que viene después?
si nos fijamos matemáticamente, y es así, sin duda, como digo, la crucifixión duró, está hablando de calendario horario hebreo, ¿no? Duró desde la hora tercera, a las 9 de la mañana, hasta la hora novena, las 3 de la tarde. Pero justo a la mitad, ¿sí?, a la hora sexta, al mediodía, vinieron tinieblas. No digo tinieblas como lo explicamos el domingo pasado. A ver, se nubló el cielo y nada más. No. Se oscureció. No. Es verdadera, densa, impenetrable e invisible oscuridad. Y no solamente la oscuridad de que apagas luces y no veo nada. No. Era la hora de las tinieblas, la hora donde Satanás creía y pretendía tomar dominio. Aún dice que se oscureció el sol. Y eso vino, como digo, a la mitad de las 6 horas de crucifixión. O podemos decir, nos tiene que sorprender que a veces tenemos tantas pruebas como victorias y tantas victorias como pruebas. A veces pensamos que las 6 horas de nuestra existencia, número de hombre, todo va a ser color rosa. Capaz que si comparamos las primeras 3 horas con las últimas 3 horas, las horas de las tinieblas, que bueno recalcar que tuvieron hora de comienzo y hora de final. Las pruebas no son para siempre. ¿Sí? Si nosotros miramos eso, digo, podemos conjeturar y pensar ciertas cosas, ¿no? Y nosotros darnos cuenta que entonces que toda la vida cristiana ni va a ser toda la vida color rosa, ni las pruebas van a durar para siempre, como decíamos, ¿no? Y eso nos tiene que alentar, nos tiene que, ¿por qué no?, hacer aprovechar también y disfrutar los buenos momentos. Los buenos momentos, porque no todo es pena y dolor, ¿no? Hay tiempo de bendición. Pero también hay tiempo de formación, hay tiempo de proceso. Esas tinieblas no solamente las sufrió de quien hablamos, en ejemplo nuestro, de nosotros mismos, que es el ladrón amigo, sino Jesús mismo. Ese momento tan oscuro, donde inclusive ya le habían dado la idea, desciende de la cruz, abandona, deserta. Hay algunos que tanto estrangulan las tinieblas y las pruebas que manejan la opción, y no solo la manejan, sino que se bajan de la cruz. Jesús permaneció ahí y el ladrón amigo permaneció ahí también, no se bajó de la cruz. Aunque eran momentos de tinieblas, no veía a Jesús. A veces, Señor, no te veo. No veo que estés haciendo nada. No veo tus milagros. No veo el avivamiento. No veo mi deseo, mi anhelo cumplido. Pero aunque no lo veía a Jesús, ahí estaba Jesús. Lo lindo es darnos cuenta de esto, ¿no? Lo que sigue leyendo, y ya vamos a ir casi que redondeando y terminando, es que en ese momento de hora sexta, de hora de las tinieblas, a las 12 del mediodía, acordate, significa nuestro calendario, hasta la hora novena, que es las 3 de la tarde, aún el sol se oscureció. No puede estar peor, ¿no? Entonces, si ya la cosa estaba oscura, ahora hasta el sol se oscurece, ya se termina toda luz de esperanza, ¿no? Las cosas a veces no mejoran, sino que empeoran. Pero ¿qué pasó en ese momento? ¿Qué pasa en ese momento? El templo, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. El velo del templo era lo que separaba el acceso común, diríamos, de los sacerdotes, nosotros somos real sacerdocio, todos, del lugar, diríamos, de acceso general, el lugar santo, al lugar más íntimo, más profundo y más cercano con Dios, el lugar santísimo, donde solamente podía entrar uno.
en todo el año, y era el sumo sacerdote. Pero en esos momentos extremos de oscuridad, que uno dice, no puede estar peor la cosa, es cuando el Señor te abre los cielos, rasga el velo, y vas a poder entrar en profundidades e intimidades con Cristo como nunca antes. Donde entonces las tinieblas sí se van a aumentar. Pero ¿sabes qué? Como dice, cuando se aumenta el pecado, cuando el pecado abunda, sobreabunda la gracia. O sea, ni le temas a las tinieblas de las pruebas y del proceso, porque tienen principio y tienen fin, hora sexta y hora novena, sino que es el momento que vos vas a estar más cerca de Dios. El momento donde vas a entrar en mayor intimidad con Dios. Donde realmente vas a estar más cerca que antes, y más cerca que nunca, de las promesas dadas. ¿Cuál fue la promesa dada al ladrón amigo? Estarás conmigo en el paraíso. En el paraíso de Dios. En lo que Dios creó. A veces nosotros nos hacemos ideas de cuál sería mi paraíso, mi ideal de vida. Dios tiene un plan mejor para nosotros. Y cuando está más cerca de nosotros el paraíso, a veces cuando más oscura, como dice un dicho, ¿no? Está la noche, más cerca está la mañana. Ahí está. Entonces, estaba aguantando, estaba perseverando por amor a Cristo. El ladrón amigo no se bajó de la cruz, no pidió que alguien lo bajara, si fuese el caso posible, pero ¿por qué no por amor a sí mismo? Porque si uno se baja de las cosas de Dios, te perdés. Pero si uno se sostiene como viendo el invisible, porque hay tinieblas, a veces no, como que no lo estás viendo, vas a tener tu arribo al paraíso que Dios tiene para tu vida. Amén. Y yo creo que no solamente hay un paraíso en el cielo, ahora el ladrón amigo está con Jesús en el paraíso celestial. ¿Dónde hubo en realidad el primer paraíso de Dios? Génesis, en la tierra. Yo creo que no solamente tenemos vida eterna, o en ese caso en el cielo. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y vida abundante en la tierra. En la tierra. Entonces todo lo que estás sufriendo no es en vano. Te estás acercando cada momento más a tu paraíso, no solo el celestial, el terrenal. ¿Qué es lo que hubo en el paraíso terrenal? Todo lo que vos y yo deseamos y necesitamos. Un lugar de paz, un ambiente, un ámbito de bendición, de armonía, de riquezas, en el sentido que no había necesidad de nada, donde no había soledad, sino que Dios creó y bendijo la familia. Amén. Eso es lo que vos y yo tenemos por delante. No solamente cuando venimos, por ejemplo, un día de Santa Cena, para recordarle a Jesús lo que Él hizo y su lugar, lo más importante. Pero ¿por qué no recordarnos a nosotros mismos que estamos crucificados juntamente con Él? Nunca te bajes de la cruz. Nunca reniegues del Señor, nunca lo niegues. Seguí creyendo porque estás más cerca que cuando creíste. Y tus tinieblas van a pasar. Porque vino el diablo con toda la furia, en el momento de mayor resplandor que tenía que haber sido el mediodía, ¿sí? Y se tuvo que ir cuando Dios le puso el límite. Porque Dios es el que pone los límites. Él es el alfa y la omega. Pácate, tácate. ¿Está? ¿Y qué viene después? El paraíso. Y podemos decir, ¿qué es lo que viene? La bendición. No solo la celestial, la terrenal también. Cree y seguí creyendo. Porque Cristo ya está en el paraíso. El ladrón amigo ya está en el paraíso con Jesús. Y nosotros tenemos acceso a aquel y a las bendiciones terrenales de vida abundante que el Señor tiene para nosotros aquí en la tierra. ¿Lo crees? Amén. Amén. Bueno, inclinamos nuestro rostro y oramos. Buen Dios, te damos gracias. Eres tan bello. Eres tan bueno. Tantas cronologías exactas en tu reloj, Señor. Sí, Señor. Para que entendamos, Señor, los tiempos y las sazones de los tiempos. Y no nos aturdamos.
y no nos confunda, Señor, las situaciones, porque tú eres un Dios de pisadas primeras y luego nosotros te seguimos a ti. Eso que tú le dijiste a tus discípulos, seguidme, síganme, implica esto también, lo cual no es nefasta destrucción, Señor, sino que es fin de alegría. Señor, gracias que podemos, en la instancia que estemos en esta vida, no solo ser como tú, negándonos a nosotros mismos, asumir tu plan, crucificar nuestra humanidad, seguir adelante, Rey, sabiendo que van a haber momentos lumínicos y momentos oscuros. Pero esos momentos oscuros no nos anuncian ruina, nos anuncian paraíso. Gracias, Dios. Te pido en este momento bendición para cada uno de mis hermanos, aquí y a la distancia, Señor, bendición del cielo, paraíso del cielo. Señor, queremos ser como Adán y Eva, no solo en ese entorno paradisíaco, sino eso tan lindo que ellos hablaban contigo, tenían amistad contigo, disfrutaban de ti. Tú eres nuestro paraíso verdadero, Señor. Y eso lo creemos, lo queremos, lo recibimos, Señor, y no queremos dejar de hacer eso que se nos dijo también en esta charla, Señor, hablar con los del otro lado, responder, Señor, aún a la ironía, aún, Señor, a todo lo que quiera interponerse, Señor, porque tú en el medio nos inspiras a hablarle, Señor, porque tú sabes de quién es la salvación y de quién no. Nosotros no sabemos. Por eso tenemos que predicar a tiempo y fuera de tiempo. Amén. Gracias te damos. Vida Abundante te invita a su nuevo lugar. En 18 de julio, 1280, Casilla Guarón, ex Cinemateca. Un ambiente de alegría y esperanza te espera cada día. Domingo, 10 horas. Martes y jueves, 17 horas. Miércoles y viernes, 19:30 horas. Vida Abundante, donde tu vida va a cambiar. Celestial FM, la radio más escuchada. Buena radio. Ahora podés descargar de Play Store la aplicación de Celestial FM 90.7. La radio en tu celular, donde vayas.